En el taller olía a barniz viejo, a aceite de reloj y, un poquito, a soledad. Para Víctor, ese aroma era tan familiar como su propia piel. Sobre la mesa, bajo la luz de una lámpara sin sombras, yacía el mecanismo desmontado de un cronómetro inglés de mediados del siglo XIX. Cientos de piezas de latón, cada una merecedora de respeto. Víctor contuvo la respiración, cogió con unas pinzas un diminuto resorte, un hilo, más fino que un cabello humano, y lo devolvió a su sitio. El mecanismo, silencioso durante los últimos 50 años, de pronto respondió. Tic. Tac. Tic. Tac. Amigos, y mientras Víctor disfruta de este sonido, quiero recordaros que estáis en el canal Una historia de amor perdido. Relatos en audio. Escribid en los comentarios desde donde estáis escuchando esta historia. Y nosotros, continuamos. El sonido era regular, seguro, como el latido tranquilo de un corazón. Víctor exhaló y se recostó en el respaldo de su silla ergonómica, quitándose la lupa ocular. Ahí residía su magia, devolver la vida a aquello que todos daban por irremediablemente muerto. Lástima que con las personas no funcionara tan bien como con los engranajes. En el recibidor, la puerta se cerró de golpe. Pesada, blindada, separando su vida perfectamente calibrada del caos del mundo exterior. Víctor miró el reloj de pared, las 11:30 de la noche. Víctor, ¿todavía no duermes? La voz de Elena sonaba clara, pero en esa claridad se percibía una falsedad, como en un piano mal afinado. Entró en el estudio sin quitarse los zapatos. El repiqueteo de sus tacones sobre el parqué era agresivo. Elena estaba impecable, el pelo peinado a la perfección, un traje de chaqueta que costaba como un coche de segunda mano y un olor. Ella no olía a polvo de oficina ni a papeles de casa de subastas. Olía a Baccarat Rouge, un aroma denso y envolvente, mezclado con algo astringente, masculino, caro. A tabaco y a cuero del interior de un coche ajeno. Ha habido una reunión urgente por la licitación, exhaló, tirando el bolso sobre el sofá. Estoy exprimida. Víctor se giró lentamente. ¿Una licitación a las 11 de la noche? Inversores de Asia, para ellos es por la mañana, agitó la mano, como si espantara a una mosca molesta. Por cierto, toma. La vi en el escaparate y pensé en ti. Le tendió una pequeña caja, atada con una cinta escarlata. Víctor aceptó el regalo, sintiendo un peso inexplicable. Dentro había un juego de destornilladores. Buenos, suizos, pero, destornilladores. De esos que compran las amas de casa para apretar el pomo de un armario. Para su trabajo eran inútiles, demasiado toscos, demasiado sencillos. Era como regalarle a un violinista un set de batería. Gracias, Lena, dijo en voz baja. Me ayudará mucho en el trabajo. Bueno, a ti te encanta trastear con tus cacharros, le dio un beso en la mejilla. El beso fue seco, superficial. Ah, y otra noticia. Este fin de semana tenemos una salida de empresa. Team building en un club de campo. La asistencia es obligatoria, ya sabes, el estatus de director financiero obliga. Se dio la vuelta y se fue a la ducha. Víctor se quedó sentado con la caja en las manos. En la mesa vibró una tablet que ella había olvidado. La pantalla se iluminó, mostrando una notificación del calendario corporativo. Un recordatorio. Cumpleaños del director general, lunes. Y ya está. Ni salidas, ni reuniones. Víctor sabía que su director general estaba ahora en las Maldivas, había visto las fotos en las redes sociales. Algo hizo clic en su pecho. No como cuando una pieza encaja, sino como cuando se rompe el eje de un péndulo. Con un sonido desagradable y chirriante. Los 2 días siguientes, Víctor vivió en piloto automático. Sonreía en el desayuno, escuchaba las historias de Elena sobre negociaciones complicadas, mientras sentía como un frío vacío crecía en su interior. El viernes por la noche, ella llamó a un taxi hasta la oficina, diciendo que desde allí los recogería un autobús corporativo. No te aburras aquí sin mí, dijo, arreglándose el pañuelo frente al espejo. Pide una pizza, mira el fútbol. Alicia se ha ido de todos modos a su torneo de ciberdeportes. Sí, sí. Que descanses bien, asintió Víctor. Tan pronto como la puerta se cerró tras ella. Él no fue hacia el televisor. Se puso una discreta chaqueta, cogió las llaves de su viejo Volvo y salió detrás de ella. No quería creerlo.
Necesitaba asegurarse de que se equivocaba, de que era solo un paranoico celoso que había pasado demasiado tiempo entre cuatro paredes con una lupa en el ojo. La lluvia inundaba el parabrisas, los limpiaparabrisas trabajaban rítmicamente, hipnotizando. Víctor aparcó en un callejón frente a su centro de oficinas, apagó las luces y se puso a esperar. El tiempo se arrastraba, viscoso, como aceite espeso. 20 minutos después, Elena salió por las puertas de cristal. No parecía una persona que fuera a un team building con sus compañeros. Llevaba ese mismo abrigo color crema que guardaba para ocasiones especiales. No esperó al autobús. Hacia la acera, salpicando charcos, se acercó sigilosamente un coche deportivo bajo de un color azul venenoso. Víctor conocía ese coche. Toda la ciudad conocía ese coche. El Porsche de Arthur. Propietario de la moderna galería Avant-Garde, hijo de un mecenas. El hombre que la semana pasada le había llevado a restaurar el reloj de bolsillo de su abuelo y que había arrugado el ceño con asco ante el olor a disolvente en el taller. Elena se sentó en el asiento del copiloto. La puerta se cerró. El coche arrancó, cortando el tráfico. Víctor se aferró al volante. El primer impulso fue pisar el acelerador, alcanzar, cortarles el paso, sacar a ese narcisista pulcro del coche y explicarle la diferencia entre antigüedades y trastos viejos con la ayuda de una palanca. Pero Víctor no era así. Le habían enseñado la paciencia. Un movimiento en falso y el mecanismo único quedaría destruido para siempre. Exhaló lentamente, soltó los dedos y puso el intermitente. Perseguir al Porsche en un viejo familiar era una estupidez. Pero tampoco necesitaba alcanzarlos. Todavía no. Al regresar a casa, Víctor entró en el dormitorio vacío. En el tocador de su esposa reinaba un caos perfecto de botes, brochas y frascos. En un rincón, sobre un puff, estaba su bolso de repuesto, de marca, de piel suave, que planeaba llevar por si acaso, pero que en el último momento había descartado, eligiendo un clutch más pequeño. Pero Víctor conocía a su mujer. El fin de semana necesitaría sí o sí un bolso grande. Le pediría que se lo llevara, o volvería ella misma si aún estaban en la ciudad. ¿Y si no? La mirada de Víctor se posó en una caja del recibidor, donde guardaba todo tipo de cachivaches. Allí yacía el viejo collar de su spaniel, que había fallecido hacía 3 años. Un collar caro, con un rastreador para perros de caza. Víctor entró en el taller. Bajo la luz de la lámpara, sus manos dejaron de temblar. Abrió la carcasa de plástico del rastreador con un bisturí, extrajo la placa y la diminuta batería. Era un trabajo de orfebrería. Luego, cogió el bolso de Elena. Descosió el forro cerca del bolsillo interior, introdujo el dispositivo, lo cosió de tal manera que ningún experto notaría la intervención, todo le llevó 15 minutos. La puntada era perfecta. Víctor tenía razón. 10 minutos después, Elena regresó a casa y se llevó el bolso, sin decir una palabra. La mañana del sábado, el teléfono de Elena estaba fuera de cobertura. Pero el punto en el mapa de la aplicación en el portátil de Víctor brillaba en un verde intenso. Se movía. No hacia la casa de campo corporativa en el Pinar, sino hacia el suroeste, por una carretera de élite. Spa Hotel Prados Plateados, leyó Víctor en voz alta. El lugar más caro de la región. Terreno cerrado, seguridad como en la residencia presidencial, precios por noche comparables al presupuesto mensual de un pequeño país africano. Víctor abrió el armario. Allí, en el estante inferior, estaba su viejo mono de trabajo con el logo de la empresa de climatización, recuerdo de los tiempos en que empezaba y aceptaba cualquier chapuza. Azul, desgastado, anodino. Camuflaje perfecto. Echó en la caja de herramientas no destornilladores de precisión, sino una llave inglesa, un comprobador de tensión y un rollo de cinta aislante. 2 horas después, estaba en la puerta de Prados Plateados. Servicio de aire acondicionado, gruñó al vigilante, entregándole una factura falsa que había impreso en su impresora casera media hora antes. Tienen una unidad split con fugas en el ala VIP, habitación 105. Llamada urgente. El vigilante comparó perezosamente los números del coche, bostezó y pulsó un botón. La barrera se levantó. La gente con monos como esos era invisible para la seguridad. Eran parte de la infraestructura, como las tuberías o los cables. Víctor aparcó el coche junto a la entrada de servicio. Se caló la gorra sobre los ojos. El corazón le latía en la garganta, resonando en las sienes con golpes sordos.
Cruzó la cocina, asintió a un cocinero y giró hacia un pasillo técnico. Había estudiado el plano del edificio en el coche, gracias a Internet. El conducto de ventilación zumbaba, expulsando metros cúbicos de aire acondicionado. Víctor sabía que en hoteles así el aislamiento acústico de las habitaciones era perfecto, pero la ventilación siempre era un punto débil. Encontró la trampilla necesaria en el cuarto de limpieza. Apoyó una escalera, movió el panel. 10 minutos después, arrastrándose en la penumbra polvorienta, vio una luz que se filtraba por una rejilla. La habitación 105. Un lujo con ventanales panorámicos. Se quedó inmóvil, intentando no respirar. Abajo se oían voces. Risas. El tintineo de copas. Dios mío, Arthur, deberías haber visto su cara cuando le regalé los destornilladores. La voz de Elena vibraba de alegría. ¿Cómo agradeció? Gracias, Lena, me ayudarán mucho en el trabajo. Tu marido, querida, tiene la imaginación de un reloj de cuco, el perezoso y aterciopelado barítono de Arthur. Salta una vez por hora, dice, cucú, y se esconde de nuevo en su casita. Víctor apretó los dientes tan fuerte que pareció que el esmalte crujió. Los veía a través de las rendijas de la rejilla. Elena estaba sentada en un sillón, envuelta en una toalla blanca de rizo, con una copa de champán en la mano. Arthur, en calzoncillos, paseaba por la habitación, haciendo sonar las llaves del coche. ¿Sabes lo más gracioso? Continuó Arthur. Él se cree de verdad que estás en un retiro de empresa. Esa gente está hecha para creer. Son el personal de servicio de esta vida. Alguien tiene que arreglarnos los relojes, alguien tiene que mantener tu casa en orden mientras nosotros disfrutamos del arte. No seas tan malo, se rió Elena, pero en su voz no había reproche, solo coquetería. Vitia es cómodo. Es fiable, como un tractor viejo. Con él no hay miedo a que gotee un grifo o se rompa un enchufe. Pero, Dios mío, qué aburrimiento. A veces siento que vivo con muebles. Los muebles se pueden cambiar. Arthur se acercó a ella, le pasó una mano por el hombro. O tirar al vertedero cuando te cansas de quitarles el polvo. Por cierto, ¿transferiste el tramo? Claro. El lunes el dinero estará en las cuentas de la galería. Lo declaré como compra de obras de arte para la decoración de la nueva oficina. Nadie dirá ni pío. La auditoría la tengo en el bolsillo. Lista. ¿Y tú, tractor, no sospechará nada? ¿Vitia? Se rió, y esa risa hirió a Víctor más que los cristales rotos. Arthur, él solo conoce sus muelles. Las finanzas para él son un bosque oscuro. Le doy una tarjeta para la compra y es feliz. Ni siquiera sabe cuánto cuesta realmente nuestro piso. Víctor cerró los ojos. En la oscuridad del conducto de ventilación, sintió como su mundo se desmoronaba. No era la infidelidad lo más terrible. Lo terrible era lo que ellos pensaban de él. No un marido, no una persona, no un profesional. Una herramienta cómoda. Un mueble. No se reían de sus sentimientos. Se reían de toda su vida. Una furia, caliente y cegadora, le golpeó la cabeza. Ahora. Justo ahora, reventar esa endeble rejilla, saltar abajo. Coger el pesado jarrón de cristal de la mesa. Borrar esa sonrisa de suficiencia de la cara de Arthur. Hacer que Elena callara, que se asustara, que entendiera que un tractor no solo puede arar, sino también aplastar. Ya se apoyaba con las manos en los bordes del conducto, listo para saltar. Los músculos se tensaron como un resorte. En el bolsillo del mono vibró el teléfono. Víctor se quedó paralizado. La vibración era insistente, exigente. Lenta, muy lentamente, soltó la rejilla. Sacó el teléfono, tapando la pantalla con la mano para que la luz no lo delatara. Alisa. Pulsó, colgar, pero al instante llegó un mensaje. Papá, urgente. El video se quemó. Necesito un ordenador nuevo para montar el curso, si no, me echarán del proyecto. Arthur, ese tipo de la galería, le prometió un descuento a mamá si lo cogía a través de él, pero mamá no coge el teléfono. ¿Me mandas dinero, eh? Te lo devuelvo con los premios. Víctor miraba las letras luminosas. Alicia. 17 años. La universidad, en un año. Si ahora saltaba y montaba un escándalo. Arthur llamaría a la policía. Él tenía contactos,
dinero, abogados. Arrestarían a Víctor por agresión y allanamiento. Elena, la directora financiera, le cerraría todas las cuentas. Le haría pasar por un psicópata desequilibrado. Se quedaría sin nada. Sin casa, sin dinero, con antecedentes. Y lo más importante, Alicia se quedaría con ella. Con una madre que considera al padre un mueble y un padrastro que solo ve a las personas como recursos. Se imaginó a Alicia pidiéndole dinero a Artur. Como él la miraría con el mismo asco con el que miraba a Víctor. La furia empezó a enfriarse, transformándose en algo distinto. En acero frío y duro. El tipo de acero que se usa para los bisturís. O para los ejes de los relojes que deben soportar una presión colosal durante años. Víctor encendió la cámara de su teléfono. Con cuidado, a través de la rendija de la reja, empezó a grabar. Rostros, el ambiente, una botella de champán, posturas relajadas. El sonido se grababa perfectamente. Después del trato, podemos volar a Niza, decía Artur. Y a tu bendito marido, mándalo a la aldea de su madre, que cabe patatas. Ahí es donde mejor encaja. Eres terrible, ronroneaba Elena. Soy realista, cariño. Víctor lo grabó todo. Cada segundo de su triunfo. Luego pulsó, stop, guardó el archivo en la nube y, lenta, silenciosamente, como una araña, se arrastró hacia atrás. Al salir del hotel, caminó hacia el aparcamiento sin sentir las piernas. El aire parecía demasiado enrarecido. El mundo a su alrededor era el mismo, pinos, asfalto caro, el canto de los pájaros, pero para Víctor se había dado la vuelta. Los colores eran más vivos, los sonidos más agudos. Las gafas de color de rosa se habían roto. Se acercó a su Volvo y ya iba a coger el tirador de la puerta cuando notó un movimiento a su izquierda. Junto al porche azul de Artur había una mujer. Alta, con un sobrio traje pantalón que parecía cosido de una nube de tormenta. Gafas negras ocultaban sus ojos, pero la tensa línea de su mandíbula delataba su estado. Era Inga. La esposa de Artur. La dueña de la cadena de clínicas de medicina estética, con cuyo dinero, según decían en la ciudad, Artur había abierto su galería. No lloraba. No arañaba con las uñas el pulido lateral del deportivo. Sostenía un teléfono y, metódicamente, con una calma gélida, fotografiaba la matrícula del coche de su marido, luego los coches aparcados al lado, y después la entrada del hotel. Víctor se quedó paralizado. Inga sintió su mirada. Giró la cabeza lentamente. Se quitó las gafas. Sus ojos estaban secos y muy claros, casi transparentes. No había histeria de esposa engañada. Había una calculadora. Estaba evaluando los daños. Estaba planeando una guerra. Miró a Víctor, a su mono de trabajo, al polvo en su gorra, a su rostro pálido. Su mirada se deslizó hacia su mano, en la que todavía apretaba el teléfono. Luego volvió a mirar las ventanas de la habitación 105. Lo sabía todo. La comisura de sus labios se movió. No en una sonrisa, no. Era una mueca de soldado que ha encontrado un aliado en las profundidades del territorio enemigo. Le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza y volvió a levantar el teléfono para hacer otra foto. Víctor se sentó en el coche. Arrancó el motor. Las manos ya no le temblaban. El mecanismo de su vida se había roto, sí. Pero él era el mejor mecánico de esta ciudad. Y si el viejo mecanismo no se podía arreglar, se podía desmontar y construir algo nuevo con sus piezas. La lluvia no paraba desde hacía varias horas, convirtiendo la ciudad en una acuarela difuminada de tonos grises. Víctor no fue a casa. Sabía que el piso estaría vacío ahora, pero ese vacío le oprimiría los tímpanos más que el ruido de una máquina. En lugar de eso, dio la vuelta con su viejo Volvo y se dirigió al centro, a la torre de cristal del centro de negocios donde, según la tarjeta de visita de Internet, se encontraba la oficina de Inga. La clínica de medicina estética Nueva Eva lo recibió con un blanco estéril y olor a antisépticos caros. Aquí no arreglaban mecanismos, aquí intentaban detener el tiempo para la carne viva. Una chica en recepción, con un rostro desprovisto de arrugas de expresión y emociones, intentó detenerlo, pero la puerta del despacho de la directora se abrió antes. Que pase, la voz de Inga sonaba igual que su mirada en el aparcamiento. Fría y despiadada. Estaba sentada detrás de una mesa de cristal negro. Ni papeles, solo un portátil y una taza de café frío.
Inga no le ofreció asiento. Se quitó las gafas y miró a Víctor como a una pieza que hay que evaluar antes de comprar. ¿Tiene algo para mí? Preguntó directamente, sin preámbulos. Sí, Víctor sacó el teléfono. Un video. Pero no pienso subirlo a la red. De momento. ¿Y quiere dinero por él? No. Quiero justicia. Y quiero conservar a mi hija. Si solo pido el divorcio, su Elena, siendo directora financiera, me dejará en la ruina y convencerá a mi hija de que papá es un fracasado. Inga soltó una risita. Era una sonrisa afilada como un bisturí. Artur hará lo mismo. Es un narcisista. Si le corto el oxígeno ahora, me acusará de desequilibrada, sacará los activos a través de empresas fantasma y se irá a Niza. Y yo me quedaré como una mejera envejecida que ha destrozado un matrimonio por celos. Necesito pruebas. No escenas de cama, eso es vulgar y en el juzgado no funciona como necesitamos. Necesito cifras. Se acercó a la ventana panorámica, mirando la ciudad mojada. Artur abrió la galería con mi dinero. Pero en los papeles, él es el propietario. Sé que saca fondos. Elena le ayuda. Ella conoce los esquemas, él le da acceso. Si usted, Víctor, puede conseguir su contabilidad B, yo lo destruiré legalmente. Y usted obtendrá un chantaje contra su esposa tan potente que ella misma firmará cualquier condición de custodia, solo por no ir a la cárcel. ¿Y cómo lo hago? Víctor sentía como el resorte de acero se tensaba de nuevo en su interior. Para ellos no soy nadie. Personal de mantenimiento. Inga se giró hacia él. En sus ojos brilló el afán de un depredador. Exacto. Nadie. Úselo. Conviértase en el más cómodo, el más invisible. Caballo de Troya. Víctor volvió a casa al anochecer. Tiempo después, tuvo lugar la conversación durante el desayuno. Elena estaba sospechosamente animada, untaba mermelada en una tostada con la misma minuciosidad con la que, probablemente, falsificaba los informes financieros. Vitia, tengo una noticia alucinante para ti, empezó ella, sin mirarle a los ojos. ¿Te acuerdas de Artur? ¿Ese cliente con los relojes? Quedó tan impresionado con tu trabajo en el cronómetro del abuelo que quiere encargarte toda su colección. Víctor removía el azúcar en su taza con lentitud. La cucharilla tintineaba contra la porcelana. Din, din. ¿Colección? Eso es una gran responsabilidad, Lena. Ay, qué exagerado. Son cachivaches viejos, solo hay que quitarles el polvo y hacer que hagan tic-tac para que parezca que funcionan. Paga generosamente. Muy generosamente. Pensé que era una oportunidad estupenda para ti, bueno, para que te sintieras útil. Que ya estás todo el día encerrado en tu cuartucho. Llamó a su taller cuartucho. Antes eso le habría dolido. Ahora eran solo datos para un expediente. ¿Es el mismo Artur con el que estuviste en el team building? Elena se quedó helada con la tostada a medio camino de su boca. Por una fracción de segundo, el miedo brilló en sus ojos, pero enseguida se tornó en irritación. Sí, él también estaba allí. Nos cruzamos por casualidad. Es socio de la firma. Entonces, ¿aceptas? Víctor levantó la vista hacia ella y sonrió. Era su mejor papel. La sonrisa del maestro bonachón, agradecido por cualquier migaja que le cayera de la mesa del amo. Claro, Lena. El dinero no nos vendrá mal. Alisa necesita un ordenador. La galería, Avant-Garde, se encontraba en una casona antigua de techos altos y molduras. Artur recibió a Víctor como un señor recibe a un siervo que ha venido a arreglar el horno. Ah, nuestro gran mecánico. Artur vestía una camisa blanca con las mangas arremangadas, luciendo un reloj de $20,000. Pasa, pasa. Aquí tienes el frente de batalla. Hizo un gesto abarcando el espacioso despacho. En las estanterías, sobre la chimenea y en soportes especiales, había decenas de relojes. De carruaje, de pie, de repisa. Algunos eran realmente valiosos, otros, pura ostentación de mal gusto. Necesito que todos funcionen, dijo Artur con descuido. Y, lo más importante, que den la hora al unísono. Me encanta la armonía. Puedes trabajar aquí mismo, coloca tus herramientas en esa mesita de allí. Eso sí, no me rayes el barniz. Seré extremadamente cuidadoso,
asintió Víctor, dejando su maletín. Perfecto. Yo estaré en la sala de juntas, tenemos una reunión con el director financiero. Lennochka llegará pronto. No te aburras. La puerta se cerró. Víctor esperó exactamente 3 minutos. Luego, de su maletín sacó no unas pinzas, sino un diminuto auricular, se lo colocó en la oreja y se tocó el micrófono del cuello. «Alisa, ¿estás ahí?». En su oído resonó la voz de su hija, acompañada del sonido de un furioso clic de ratón. «Sí, papá. Estoy conectada. He lanzado el stream, pero he silenciado el audio». «¿Estás en la guarida del jefe?». Cuando Víctor le contó a su hija la verdad, no toda, sin los detalles sórdidos, pero la esencia. «Mamá y ese hombre nos están engañando, y necesito tu ayuda para que no nos echen a la calle». Alisa guardó silencio un minuto. Luego dijo una palabra. «Cringe». Y añadió, «los destrozaremos». Para ella, aquello se había convertido en una misión. Real, no virtual. «Estoy dentro», susurró Víctor. ¿La cámara de las gafas está activa? La imagen es nítida. Veo un montón de chatarra pretenciosa. ¿Dónde está el objetivo? El armario de la pared. Roble, tallado, siglo XIX. Pero la profundidad de la balda no se corresponde con las dimensiones exteriores. Hay un escondite. Víctor se acercó al macizo armario de libros. Por fuera, un mueble antiguo normal. Pero el ojo del maestro detectó al instante la anomalía. Las bisagras estaban reforzadas y una roseta decorativa en el lateral estaba ligeramente más pulida que el resto del tallado. «Arthur no usa llaves», susurró Víctor, sacando un estetoscopio. «Le gustan las tecnologías. Aquí hay una cerradura electrónica incrustada en la madera». Acercó la membrana del estetoscopio al panel oculto tras un falso lomo de libro. «Alisa, conecto el descodificador al panel». «Es esa cajita que me soldaste». «Hay conexión». La voz de su hija se volvió concentrada. «Es un modelo antiguo, Titan 4. Tienen una brecha de seguridad a través del puerto de servicio. Ahora lanzaré un brute force». «Papá, tienes unos 3 minutos». Veo por las cámaras del pasillo que se dirigen hacia el despacho. El corazón de Víctor dio un vuelco. 3 minutos. En la pantalla de su móvil, los números parpadearon. En la habitación contigua, tras la gruesa puerta de roble, se oyó la risa de Elena. «Vamos», susurró Víctor. Clic, la cerradura se dio sin hacer ruido. La puerta del armario se deslizó hacia un lado, revelando una caja fuerte empotrada. Pero la caja fuerte estaba abierta. Arthur confiaba tanto en su impunidad y en la seguridad que no siempre la cerraba durante el día. Dentro había fajos de billetes, dólares, euros. Pero a Víctor no le interesaban. Sacó una gruesa carpeta azul. «Alisa, estoy fotografiando». Pasó las páginas y la cámara de sus gafas registraba cada documento. Contratos de suministro de obras de arte a empresas fantasma. Actas de recepción de cuadros inexistentes. Y, lo más importante, órdenes de pago con la firma de Elena. Aprobado. Directora financiera E.S. «Papá, están en la puerta». Chilló Alisa. «Lárgate de ahí». Víctor metió la carpeta de nuevo, cerró la puerta del armario, recolocó el falso libro en su sitio. Corrió hacia su mesa de trabajo, cogió una lupa y se inclinó sobre el mecanismo de un reloj de chimenea. La puerta se abrió de golpe. Arthur entró primero, sujetando a Elena por la cintura. Su mano descendió, pero al ver a Víctor, la retiró al instante. «¿Qué tal va todo por aquí? ¿El trabajo avanza?». La voz de Arthur sonaba ligeramente tensa. Víctor levantó la cabeza. La lupa hacía su ojo enorme y cómico. «El mecanismo de escape de áncora está muy desgastado», dijo con un tono tranquilo y profesional. «Tuve que pelearme con el muelle». Elena exhaló. Estaba sonrojada, como si acabara de correr una maratón. «Nosotros, solo queríamos ver cómo iban las cosas. Y coger unos documentos». Arthur se dirigió al armario. Víctor se quedó inmóvil, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda. Si notaba que el libro no estaba bien colocado. Arthur abrió el armario, sacó la carpeta, esa misma, la azul, y la arrojó descuidadamente sobre la mesa delante de Elena. «Firma aquí, querida. Y hoy hemos terminado». Elena sacó un bolígrafo,
el mismo bolígrafo dorado que Víctor le regaló por su 10º aniversario de bodas, y firmó con un trazo amplio. Estaba firmando su propia sentencia, sin ser consciente de ello. Esa misma noche, la atmósfera en el apartamento era tensa, como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Alisa estaba sentada a la mesa, picoteando la pasta con el tenedor, sin levantar la vista. Había visto los documentos. Sabía que su madre era una ladrona. Y ese conocimiento la quemaba por dentro. Quita los codos de la mesa, dijo Elena bruscamente. Estaba al límite. Y, en general, ¿qué aspecto es ese? Esa sudadera parece que has dormido con ella una semana. Es una sudadera normal, refunfuñó Alisa. Ahora se llevan así. Se llevan así, los perdedores, sentenció Elena. Si quieres conseguir algo en la vida, tienes que aparentar. Mira a tu padre. Toda su vida ha llevado los mismos vaqueros, ¿y dónde está? Arreglando los despertadores de los demás. Víctor masticaba lentamente. Sintió como Alisa apretaba la horquilla en su puño. Lena, no digas eso, dijo en voz baja. ¿Qué? No diga eso. Estoy harta de cargar con todo yo sola. Quiero que mi hija tenga ambiciones, no que esté pegada al ordenador día y noche. Hablando de papeles. Vitia, necesito que firmes un par de cosas. Dejó una fina carpeta en el borde de la mesa. Esto es para Hacienda. Optimización del impuesto sobre bienes inmuebles. Hay que traspasar formalmente tu parte del piso a mi nombre. Temporalmente, claro. Para entrar en otra categoría de deducciones. La mentira era tan burda que a Víctor le entraron ganas de aplaudir. Temporalmente. Claro, Lena. Yo de esto no entiendo nada, tú sabrás mejor. Se levantó para coger un bolígrafo. Al pasar junto a la encimera, sacó disimuladamente de su bolsillo, con un movimiento de ilusionista, una hoja doblada. Era un poder notarial general para la gestión de cuentas bancarias que Inga le había preparado. El formulario era estándar, la letra, pequeña. Víctor se sentó de nuevo. ¿Dónde firmo? Aquí y aquí, señaló con el dedo, sin mirar el texto. Estaba revisando mensajes en el móvil, sonriendo a algo que solo ella sabía. Víctor fingió que el bolígrafo no escribía. Joder, se ha acabado la tinta. Alisa, dame el tuyo. Mientras se inclinaba para coger el bolígrafo de su hija, desplazó las hojas. La hoja superior era la declaración de impuestos. Debajo, el poder notarial, ligeramente movido para que solo se viera el recuadro de la firma. Aquí tienes, listo, firmó rápidamente en la primera hoja, le dio la vuelta y deslizó la pila hacia Elena. Y aquí necesito tu firma, como copropietaria. Sí, sí, estampó su firma sin siquiera leer el encabezado. Sus pensamientos ya estaban lejos, probablemente en la habitación del Hotel Estanques Plateados. Cogió la carpeta. La trampa se había cerrado. Y una cosa más, la voz de Elena se volvió fría y metálica. Dejó el teléfono. Tenemos que hablar. En serio. Alisa dejó de masticar. Víctor posó la servilleta. Te escucho. Pido el divorcio, dijo Elena. De forma sencilla, cotidiana, como si anunciara que la leche se había cortado. He superado este matrimonio, Vitia. Nos hemos convertido en extraños. Tengo otros objetivos, otro círculo social. No quiero atormentarte ni atormentarme a mí misma. ¿Tienes a alguien? Preguntó Víctor, intentando que su voz temblara justo como se esperaba de un marido desconsolado. No se trata de nadie, se trata de nosotros. Exclamó patéticamente, agitando las manos. Eres un buen hombre, pero, estás estancado. Y yo sigo adelante. Quiero que te vayas. Te doy un mes para que encuentres alojamiento. Creo que es justo. Alisa se levantó bruscamente. Su silla cayó con estrépito. Mamá, ¿hablas en serio? ¿Un mes? Alisa, no te metas, son asuntos de adultos. Le gritó Elena. Víctor cubrió la mano de su hija con la suya, deteniéndola. Miró a su esposa a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, su mirada era directa y tranquila. De acuerdo, Lena. Un mes. Me bastará un mes. Me bastará para destrozarte la vida, añadió para sí mismo. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en un infierno para los amantes, tejido con nimiedades.
Víctor siguió yendo a la galería de Arthur, realizando su trabajo con precisión de relojero. Pero ahora su trabajo tenía un toque creativo. El martes, durante una importante presentación de Arthur ante el Consejo de Administración del museo, el antiguo reloj de pie alemán que estaba en un rincón del despacho empezó a sonar. Debía estar en silencio, Víctor había desconectado el mecanismo de las campanadas. Pero exactamente a las 14:00, en plena intervención de Arthur sobre el silencio y la eternidad, el reloj retumbó. Fuerte, ronco, con un espantoso chirrido. Arthur se trabó, se puso rojo, empezó a gritarle al asistente. El miércoles, a Elena le desapareció un archivo con el informe trimestral. Simplemente se esfumó de su portátil. Se puso histérica, llamó al administrador del sistema, culpó a Alisa. Alisa solo se encogió de hombros. Mamá, yo no toco tu viejo portátil, tengo el mío. El archivo apareció milagrosamente en la papelera 2 horas después, pero Elena ya había conseguido gritarle a Arthur por teléfono, acusándole de distraerla. El viernes, Arthur descubrió que su querido Porsche no arrancaba. La electrónica se había vuelto loca. El ordenador de a bordo mostraba el error fallo crítico del sistema de seguridad. Víctor, pasando por el garaje con las herramientas, negó con la cabeza con simpatía. La electrónica es algo delicado. Aquí hace falta un buen especialista. Vete a la mierda con tus consejos, replicó Arthur. La paranoia crecía como el moho en un sótano húmedo. Elena se volvió nerviosa, revisaba el teléfono constantemente, se sobresaltaba con las llamadas. Le parecía que la vigilaban. Y tenía razón, solo que no la vigilaba Víctor, sino su propia conciencia, reforzada por las pequeñas travesuras de Alisa, que cambiaba remotamente las contraseñas de las cuentas de su madre y luego las devolvía. Los amantes empezaron a discutir. Víctor oía fragmentos de conversaciones cuando Elena se encerraba en el baño. Me prometiste que todo iría bien. Siseaba ella al teléfono. ¿Por qué el banco pide confirmación de las transacciones? ¿Está Inga investigando algo? Inga es una gallina estúpida, no sabe nada. Gritaba Arthur en respuesta tan fuerte que se oía incluso a través de la puerta. Tú has metido la pata en algún número. El desenlace se acercaba. Una tarde, Arthur se quedó en la galería. Bebía coñac directamente de la botella de una cara colección. Víctor se demoraba, tenía que terminar de pulir un péndulo. Arthur estaba borracho. Borracho y enfadado. Se acercó a la mesa de Víctor, tambaleándose. Ah, el maestro de los desastres. ¿Sigues frotando tus cacharros? El trabajo requiere paciencia, respondió Víctor con calma, sin levantar la cabeza. Paciencia, Arthur hipó y se dejó caer en el sillón de cuero. ¿Sabes cuál es tu problema, Vitia? Eres demasiado serio. Chulina, ella también se ha vuelto demasiado seria. Empalagosa, diría yo. Víctor se quedó paralizado. Dejó con cuidado el paño de pulir. ¿Tenéis problemas con Elena? ¿Problemas? Arthur se rió, y fue una risa malévola. Ella se cree mi socia. Que somos un equipo. Bonnie y Clyde, maldita sea. Y ella es solo, una calculadora. Útil, pero reemplazable. Dio un gran trago. Ahora vamos a cerrar un trato. Uno gordo. La subasta del siglo. Y ya está. Yo me largo. Y que ella se encargue del lío. Todas las firmas están a su nombre, ¿lo sabías? Una mujer lista, y cayó como una cría. Amor hizo una mueca. Le voy a echar toda la culpa, Vitia. Absolutamente toda. A ella, a Inga, a Hacienda. Y yo estaré bebiendo daiquiris en una isla cuyo nombre ni siquiera podrías pronunciar. Arthur se inclinó hacia Víctor, despidiendo aliento a alcohol. Tú no le digas nada, ¿vale? Somos hombres. Debemos entendernos. Las mujeres son material fungible. Víctor lo miró. En esa mirada no había odio. Solo la repulsión con la que se mira a una cucaracha antes de aplastarla. Lo he entendido, Arthur. Soy una tumba. Así me gusta, Arthur le dio una palmada en el hombro y casi se cae. Termina tus relojes. Mañana tienen que sonar de tal manera que toda la ciudad los oiga. Oh, no lo dude, dijo Víctor en voz baja cuando la puerta se cerró tras Arthur. Mañana todos oirán.
Sobre la mesa de Víctor, entre muelles y engranajes, yacía una pequeña grabadora, camuflada como una caja de colofonia. La luz roja de grabación se había apagado. En el bolsillo vibraba el teléfono. Un mensaje de Inga. La auditoría ha terminado. Mañana habrá policía en la recepción. ¿Estás listo? Víctor marcó una respuesta. Listo. Miró el reloj. El mecanismo estaba tensado al límite. Solo quedaba apretar el gatillo. La galería Vanguard brillaba como un diamante caído en el barro de una noche de otoño. En la entrada se agolpaban los fotógrafos, capturando con sus flashes los rostros de los invitados, banqueros, coleccionistas, damas de la alta sociedad y aquellos que deseaban serlo con todas sus fuerzas. Arthur no había escatimado. El champán fluía a raudales, una orquesta en vivo tocaba algo de jazz suave y el aire estaba impregnado de los aromas de perfumes caros y ambiciones aún más caras. Víctor estaba en la sombra de una imponente columna, ajustándose los gemelos de la camisa. El smoking le quedaba inusual, ciñéndole un poco los movimientos, pero hoy era su uniforme. El uniforme del verdugo. En el centro del salón, sobre un pedestal cubierto de terciopelo negro, se alzaba una maravilla. Un reloj del siglo XVIII, el astrónomo real. Macro y medio de caoba, bronce y genialidad ingenieril. Ahora estaba oculto bajo una densa tela de seda. ¿Cómo estás? En el auricular, imperceptible para los presentes, sonó la voz de Alisa. Pulso 170, respondió Víctor en voz baja, sin mover los labios. ¿Todo listo? 170, papá, no te mueras de estrés. Por lo demás, el sistema ha sido interceptado. El sonido está conectado a los altavoces principales del salón. Papá, esto va a ser legendario. Elena se acercó a Víctor. Estaba deslumbrante con un vestido color esmeralda que probablemente costaba la mitad de la reforma de su piso. Sus ojos brillaban febrilmente. Tomó a su marido del brazo, y sus dedos se clavaron dolorosamente en su codo. Vitia, quédate quieto y sonríe, siseó, sonriendo a un inversor que pasaba. Hoy se decide el destino de la galería. Y mi carrera. Si este reloj no funciona, te destruyo. Lena, si ya nos estamos divorciando, respondió Víctor con calma. ¿Cómo puedes destruirme más? Vitia, qué mal momento has elegido para ponerte de hombre. Y Arthur todavía está alterado. Ha venido Inga, ¿te lo imaginas? Está sentada en primera fila con cara de piedra. ¿Por qué está aquí? Probablemente quiere disfrutar del triunfo de su marido. Arthur subió al escenario. Estaba magnífico bajo la luz de los focos. Carismático, seguro, dueño del mundo. Levantó una mano, pidiendo silencio al público. La música cesó. Cientos de ojos se clavaron en él. Damas y caballeros. La voz de Arthur, amplificada por el micrófono, se derramó como terciopelo por el salón. Hoy no les presentamos solo un mecanismo. Les presentamos el tiempo, detenido en la eternidad. Una obra maestra que ha estado en silencio 100 años, pero gracias a nuestros esfuerzos y al humilde trabajo de los maestros, ha cobrado voz. Hizo una pausa teatral. Elena apretó la mano de Víctor con tanta fuerza que a él se le pusieron los dedos blancos. Dedico esta noche a mi equipo. A mi musa, Elena, le lanzó un beso al aire y Elena se sonrojó como una colegiala. Y a mis socios, que creen en el arte puro. Y ahora, el astrónomo real. Arthur tiró de la tela de seda. El público ahogó un grito. Las agujas doradas. La compleja esfera con las fases lunares, el péndulo que había comenzado su hipnótico baile. Las agujas se acercaban a las 9 de la noche. Ahora oirán las campanadas que oían los reyes. Proclamó Arthur. El segundero hizo clic, colocándose verticalmente. Algo hizo clic suavemente dentro del mecanismo. ¡Bon! El primer golpe fue profundo, puro. El público se quedó paralizado de admiración. El segundo golpe. Arthur brillaba. Elena abrió la boca con asombro. Y entonces, en lugar del tercer golpe, desde las entrañas del antiguo armazón, amplificado por los potentes altavoces del sistema de audio de la galería, resonó una voz. Ligeramente distorsionada, pero absolutamente reconocible. La voz de Arthur. Los inversores son solo vacas lecheras, cariño. No distinguen el barroco del rococó, lo importante para ellos es la etiqueta de precio.
El silencio en la sala no se volvió simplemente muerto. Se volvió de vacío. La sonrisa en el rostro de Arthur se congeló, transformándose en una mueca de terror. Golpeó el micrófono, pensando que era interferencia, pero la grabación continuaba. Esta vez sonaba la voz de Elena, aguda, coqueta, la misma con la que acababa de saludar a los invitados. Tramité el pago a través de una empresa fantasma en Chipre. Hacienda no verá nada, le colé a Vicky a la declaración, la firmó sin mirar. Ese tonto se cree todo. Por el salón recorrió un susurro, parecido al murmullo de hojas secas antes de una tormenta. La gente empezó a mirarse entre sí. Arthur se lanzó hacia el reloj, intentando encontrar un interruptor, pero el antiguo mecanismo era inaccesible y el sonido provenía de los altavoces bajo el techo. De nuevo la voz de Arthur, ebria y cínica. Elena es una tonta útil. Tan pronto como cerremos el trato, la venderé. Que ella cumpla por mis chanchullos. Y yo estaré bebiendo daiquiris en una isla. Las mujeres son material fungible. Elena soltó la mano de Víctor como si se hubiera quemado. Se puso tan pálida que el vestido esmeralda pareció un sudario fúnebre. Miraba al escenario, a Arthur, que agitaba frenéticamente al técnico de sonido, pero la cabina del técnico estaba vacía. ¿Qué es esto?, susurró ella. Es arte, Lena, dijo Víctor en voz baja. Y el arte requiere sacrificios. En ese momento, Inga, sentada en primera fila, se levantó lentamente. No parecía sorprendida. Parecía una jueza leyendo una sentencia de muerte. Subió al escenario. El golpeteo de sus tacones fue el único sonido que rompió el murmullo de la grabación. Arthur se quedó paralizado, mirando a su esposa. Inga, es falso. Chilló, olvidándose del micrófono, pero se le oyó de todos modos. Es una provocación de la competencia. Es una red neuronal. Inga se acercó a él. Una red neuronal no firma documentos de retirada de activos, Arturito, su voz era tranquila y fría como el hielo. Y una red neuronal no se acuesta con el director financiero de tu socio en la habitación 105. Sacó un grueso sobre de su bolso y se lo arrojó al pecho. Los papeles volaron por el escenario como pájaros blancos. Esto es la notificación de divorcio. Y la orden judicial de embargo de las cuentas de la galería. Y tus cuentas personales también. Seguridad, sáquenlo de aquí. Dos hombres corpulentos con trajes impecables, claramente no del personal de seguridad de la galería, subieron al escenario. Cogieron a Arthur por los brazos, con amabilidad pero con firmeza. No tenéis derecho. Soy el dueño. Gritó mientras lo arrastraban hacia la salida. Lena. Diles algo. Lena, haz algo. La atención del público se centró en Elena. Estaba de pie, pegada a una columna, como si quisiera fundirse con el mármol. Yo no sabía, me engañó, balbuceó, dirigiéndose a la gente que la rodeaba inmóvil. Soy una víctima. Y entonces, la enorme pantalla de proyección detrás de ella, donde debía aparecer el logotipo de la galería, parpadeó. En lugar de letras doradas, aparecieron tablas. Capturas de pantalla de transferencias bancarias. Fotos de órdenes de pago con la firma ES. Papá, lo he sacado todo, se oyó la voz satisfecha de Alisa en el oído de Víctor. Los escaneos son nítidos, se ven incluso desde las últimas filas. La gente en la sala levantó sus teléfonos. Los flashes volvieron a destellar, pero ahora no filmaban a una socialité, sino a una estafadora. Uno de los inversores dijo en voz alta, es mi dinero. 5 millones. ¿Dónde están? Elena miró fijamente los rostros. Desprecio. Ira. Malicia. No vio compasión en ninguna parte. Su mundo perfectamente construido, su estatus, su reputación, todo se desmoronó en polvo en 3 minutos. Se giró hacia Víctor. En sus ojos nadaba un terror animal. Lo agarró por las solapas de la chaqueta, arrugando la cara tela con manos temblorosas. Vitia. Vitia, tienes que protegerme. Eres mi marido. Somos una familia. Diles que es un error. Eres un hombre, haz algo. Víctor, con cuidado, dedo a dedo, le separó las manos y se apartó. Se sacudió la chaqueta, como si se quitara una suciedad invisible. Ya he hecho todo, Lena, dijo. Su voz era baja, pero en el silencio que se instaló, muchos la oyeron. He arreglado el despertador.
Metió la mano en el bolsillo interior y sacó una hoja de papel doblada. Una copia de la misma que ella había firmado en la cocina. Y esto es para ti. Pediste un mes. El mes ha pasado. Le puso el papel en la mano fría. Has superado este matrimonio, Elena. Eres libre. Víctor se dio la vuelta y se dirigió a la salida. La multitud se apartaba ante él, como el mar ante Moisés. No miró atrás. Detrás de él se oían los sollozos de Elena y el creciente murmullo de las voces de los inversores estafados. Salió a la fresca noche, respiró hondo y, por primera vez en muchos años, sintió que respiraba su propio aire. La vista judicial transcurría en un ambiente de aburrida esterilidad que solo subrayaba el dramatismo de lo que ocurría. Elena estaba sentada en el banquillo de los acusados, encorvada. De su antiguo lustre no quedaba rastro, pelo apagado, recogido apresuradamente en una coleta, un traje barato, manchas nerviosas en el cuello. Tenía 3 causas penales por estafa abiertas en su contra, pero ahora se estaba tramitando la demanda civil de divorcio. Víctor estaba tranquilo. A su lado, Alisa estaba absorta en su teléfono. ¿Demandada, tiene alguna objeción respecto a la división de bienes?, preguntó el juez, un hombre cansado con el rostro surcado de arrugas. Elena levantó la cabeza. En su mirada, de repente, brilló una chispa maliciosa y desesperada. Era la mirada de una rata acorralada que no tiene nada que perder. Sí, su señoría, su voz temblaba, pero ganaba fuerza. Me opongo a que la hija se quede con el padre. ¿Por qué? Porque Víctor no es su padre. Un silencio se apoderó de la sala. El juez arqueó las cejas. Víctor ni siquiera se movió, solo apretó el puño casi imperceptiblemente bajo la mesa. Exijo una prueba de ADN. Casi gritó Elena, mirando triunfalmente a su marido. Alisa es hija de Artur. Estuvimos juntos entonces, hace 18 años. Y tú criaste al hijo de otro, Vityusa. Tú no eres nadie. Y no tienes derecho sobre ella. Pensó que era un golpe de cuchillo en el corazón. Pensó que Víctor se rompería, gritaría, lloraría. Quería hacerle daño, tanto daño como para ahogar su propio dolor por la caída. Víctor giró lentamente la cabeza hacia su hija. Alisa dejó el teléfono. Se levantó. Llevaba la misma sudadera que tanto odiaba su madre, pero ahora la chica parecía más madura que todos los presentes en esa sala. Su señoría, dijo Alisa con voz clara. ¿Puedo decir algo? Hable, asintió el juez. Alisa sacó una carpeta de su mochila. Cuando mamá, mejor dicho, cuando la ciudadana Elena empezó este circo, fui yo misma al laboratorio. Papá no lo sabía. Tomé su muestra de ADN. Y la mía. Se acercó a la mesa del juez y depositó un papel con sello oficial. Probabilidad de paternidad, 99,9%. Soy hija de Víctor. Biológica, legal y de hecho. Se giró hacia su madre. Elena la miraba con la boca abierta, jadeando como un pez fuera del agua. Su último as había resultado ser un farol. Y en cuanto a ti, mamá, Alisa hablaba en voz baja, pero cada palabra caía como una piedra. No necesito una prueba de maternidad. Porque las madres no hacen esto. Nos vendiste por estatus. Querías desechar a papá como si fuera mueble viejo. Alisa, hijita, Elena extendió las manos hacia ella. No hace falta, Alisa dio un paso atrás, colocándose al lado de Víctor. Para mí, ya no tengo madre. Solo tengo padre. El juez carraspeó, disimulando la incomodidad. Las pruebas de ADN en estos casos no deciden nada en absoluto. En cuanto a los bienes. Víctor se levantó. Su señoría. Renuncio a mi parte del piso en favor de mi exesposa. Elena alzó la cabeza, una chispa de esperanza brilló en sus ojos. El piso. Un piso de lujo, enorme, en el centro. Se lo dejaba a ella. Vitia, exhaló. Gracias. Pero con una condición, continuó Víctor. Junto con el piso, ella asume todas las deudas contraídas sobre esa propiedad como resultado de sus manejos financieros, así como el resto de la hipoteca que ella misma refinanció hace 3 semanas. La esperanza en los ojos de Elena se extinguió, reemplazada por una negrura de desesperación. El piso estaba embargado. Las deudas superaban su valor por 2. No era un regalo. Era un bloque de hormigón en el cuello de un ahogado.
El tribunal acepta esta condición, golpeó el juez con el martillo. El matrimonio queda disuelto. Víctor y Alisa salieron del edificio judicial. En la calle brillaba el sol, radiante, primaveral, implacable con la suciedad y misericordioso con quienes inician una nueva vida. Bueno, papá. Alisa se puso las gafas de sol. ¿A dónde vamos ahora? A casa, Lisita, sonrió Víctor. Solo que ahora nuestro hogar está donde suenan los relojes, no donde te ponen los nervios de punta. Pasó un año. Un pequeño pueblo a 100 kilómetros de la metrópoli vivía su vida sosegada. Aquí el tiempo transcurría de otra manera, no a trompicones de un plazo a otro, sino con suavidad, como un río. A las afueras del pueblo, entre viejos tilos, se alzaba una torre de agua de ladrillo. Antiguamente abandonada, ahora se había convertido en una atracción local. Enormes ventanales hasta el suelo, una elegante escalera de caracol exterior y un extraño y melódico repique que se oía desde el interior cada hora. Dentro de la torre olía a viruta fresca, a café y a metal. La primera planta la ocupaba el hermano de Víctor, un antiguo técnico de sonido que había huido del ajetreo de la capital. Allí había un estudio de grabación donde los talentos locales grababan sus primeros temas. La segunda planta era el reino de Víctor. Era un loft inundado de luz. A lo largo de las paredes había estanterías con mecanismos, desde diminutas esferas de bolsillo hasta enormes engranajes de torre. Víctor estaba sentado en su banco de trabajo, montando el complejísimo mecanismo de una caja de música. Sus manos se movían con seguridad y calma. Sin prisas. Sin agobios. Ya no llevaba jerseys grises. Llevaba una cómoda camisa de franela y en sus ojos, el brillo que había desaparecido hacía muchos años. La puerta crujió. Papá, he llegado. Resonó una voz sonora. Alisa irrumpió en el taller, tirando la mochila sobre el sofá. Había cambiado en ese año. La vida universitaria en la cercana capital de provincia le había sentado bien. Vaqueros, una bufanda llamativa, una mirada inteligente. Estudiaba en la Facultad de Seguridad de la Información y era una de las mejores de su promoción. Hola, estudiante, Víctor dejó la herramienta y abrazó a su hija. ¿Qué tal los exámenes? Directa, papá. Le escribí un sistema de protección de bases de datos tan bueno que el decano casi llora de felicidad. Dijo que tenía un talento de hacker reconducido a un fin pacífico. Estoy orgulloso de ti, Víctor le acarició el pelo. ¿Y tú qué tal? ¿Todo va bien? Va bien. Por cierto, tenemos visita. De la escalera de caracol que llevaba al tercer piso, la zona de vivienda, bajó una mujer. Rondaba los 40. Tenía cálidos ojos castaños, una sonrisa amable y unas manos acostumbradas a sostener libros, no copas de champán. Era Anna, la dueña de la librería de la Plaza Central. Hacía medio año le había traído a Víctor un antiguo reloj de cuco que había dejado de cantar. Víctor arregló el cuco en un día, pero las conversaciones sobre libros, mecanismos y jazz se prolongaron durante meses. Hola, Alisa, Ana dejó en la mesa una bandeja con un pastel. De arándanos, como a ti te gusta. Oh, Ana Sergeyevna, salva a una estudiante hambrienta. Alisa cogió un trozo. Papá, por cierto, mamá llamó. La atmósfera en la habitación se congeló por un instante, pero solo por uno. Víctor cogió tranquilamente su taza de café. ¿Y qué dice? Pidió dinero. Otra vez. Dice que ha conseguido trabajo de cajera en un supermercado, pero los embargos se quedan con la mitad del sueldo por las deudas. Se quejó de que le dolían las piernas. Preguntó si quería ir a visitarla. ¿Y qué le respondiste? Dije que tenía un trabajo de fin de curso. Y que mi agenda de visitas estaba completa para los próximos 6 meses. ¿Es muy duro? Bueno, ¿cómo decirlo? Respondió Víctor. Ella eligió su camino. No podemos cambiar a las personas en contra de su voluntad. Uno tiene que querer cambiar por sí mismo. En fin, no hablemos de cosas tristes, Alisa agitó la mano. Papá, ¿me enseñas qué estás haciendo? ¿Es un encargo del museo? No, Víctor sonrió y giró una diminuta palanca en la caja de música. Es para mí. La tapa de la caja de música se abrió. Dentro, bajo el cristal, giraban cientos de ruedecillas doradas. Sonó una melodía suave, increíblemente pura, un vals. Pero lo más sorprendente no era la música. En el interior de la tapa había un grabado.
El tiempo no existe. Solo existe el instante. Sé feliz ahora. Víctor rodeó a Anna por los hombros, Alisa devoraba el pastel, moviendo las piernas. Fuera de la ventana susurraban los tilos, y dentro de la torre, cientos de relojes daban las 12. Pero no sonaban a destiempo, sino en perfecta unión. Tic. Tac. Y la vida, por fin, iba exacta. Segundo a segundo.